5, 4, 3, 2, 1 y nos fuimos. Feliz y bendecido viernes. Espero que te estés despertando con todas las ganas, con todo el deseo, con todo el entusiasmo de ¿qué? De tomar ese potencial con el cual has sido dotado, bendecido, de sacarlo a flote, de mejorarlo, de multiplicarlo, de ponerlo al servicio de los demás, pero sobre todo de ponerlo al servicio de tu propia vida, para que te conviertas en esa versión que fuiste creado para ser, para que realmente pongas al servicio algo de valor, que es lo que tú tienes para ofrecer. Hoy es viernes. ¿Viernes de qué? Viernes de espiritualidad. Hoy vamos a hablar un poco acerca de un par de conceptos que me encantan mucho y que hacen parte de nuestro día a día, hacen parte de lo que somos, de la forma como expresamos, como vivimos, como comunicamos. Y hoy vamos a hablar de la espiritualidad en referencia a lo que es la armonía y el equilibrio. Armonía y equilibrio, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuántos de ustedes, hay un tercer concepto que no está, no está puesto en el título, pero es el concepto de balance, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes creen que el balance es lo mismo que el equilibrio? ¿Cuántos de ustedes creen que balance es lo mismo que equilibrio? ¿Crees que balance es igual a equilibrio? Déjame saber en el chat, te leo en el chat, vamos a despertar, vamos a darle con ganas a esta mañana. Si te estás despertando, cuéntame un poco acerca de eso. ¿Es balance lo mismo que equilibrio o son dos conceptos diferentes? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Balance y equilibrio. ¿Desde qué magnitud estás viviendo en este momento? Pero primero, rompamos ese concepto. ¿Es balance y equilibrio lo mismo? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que balance y equilibrio es lo mismo? ¿Y quién dice que no? Te leo en el chat, si estás aquí conectado, conectada, dame una respuesta en ese chat. Vamos adelante, vamos a darle con todas, señoras y señores. Balance y equilibrio, ¿son lo mismo, sí o no? ¿Quiénes están aquí conectados? Dayana, vamos, Marta, ¿es balance y equilibrio lo mismo o no es lo mismo? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Es balance y equilibrio lo mismo en tu vida con el concepto que manejas? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Dayana dice que no es lo mismo. Bien, ¿quién más nos da otra respuesta? ¿Quién más nos dice si es lo mismo o no? Marta dice que balance y equilibrio es lo mismo. Muy bien. Tenemos un par de respuestas que son contradictorias, que se llevan una a la otra. Mira, balance y equilibrio no son lo mismo. Balance y equilibrio no son lo mismo. Piénsalo bien desde tu magnitud de lo que el concepto que manejamos de balance y equilibrio. ¿Cuál es el concepto que manejamos de balance, cierto? Balance es cuando tengo un lado que se está tratando de igualar más que el otro, ¿cierto? Y equilibrio es que cuando tengo la capacidad de equilibrar todo dentro de mí, de equilibrar las cosas para que funcionen acorde con lo que yo deseo. El equilibrio que yo manifiesto y que yo vivo en mi vida tal vez no es el mismo equilibrio que tú manifiestas y vives en el tuyo. El balance es algo relativo que es dependiendo de qué, de la cantidad, de qué lado pesa más y qué lado pesa menos. Entonces, balance y equilibrio no son lo mismo. ¿Cómo se ve eso representado en tu vida? Yo puedo estar buscando balance en mi vida financiera, ¿cierto? Entonces, tengo un lado que pesa más y un lado que pesa menos. ¿Cómo es eso? Mis ingresos y mis gastos. Ahí hay un concepto de balance. ¿Puedes mantenerlo equilibrado? Bueno, no sé si puedas mantenerlo equilibrado o no, ¿cierto? Ya depende de tu capacidad de expresión y lo que quieras y cómo estés manejando tus finanzas. Pero entonces es un concepto de balance y equilibrio, ¿cierto? Ahora, ¿dónde vives equilibrio? Equilibrio vives cuando eres capaz, digamos, de convertirte en una persona que en lugar de reaccionar responde, una persona que no se deja impactar por las condiciones y las circunstancias y que es capaz de responder. ¿Qué es capaz de responder? Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy aquí y alguien viene y me ofende, me dice algo que me ofenda, yo tengo la capacidad de contestar desde el equilibrio, ¿cierto? Entonces, equilibrio de no reaccionar, sino de responder. Y decirle, por ejemplo, si alguien viene y me ofende, decirle, mira, ¿sabes qué? Es tu opinión, la respeto, pero pues no me afecta. Pero reacciono cuando ya me deja afectar y entonces le contesto también de manera agresiva. Entonces, un equilibrio es tener la capacidad de saber cuándo respondo y cuándo reacciono. Ahí hay un equilibrio. Ahora bien, hablemos de armonía. Armonía me parece un concepto mucho más sólido, un concepto mucho más completo desde la magnitud de lo que somos, de lo que operamos. ¿Dónde hay armonía? ¿Dónde hay armonía? Yo siempre pongo este mismo ejemplo y te invito a que lo pienses. Si tú has ido al océano, si has ido al mar, ¿cierto? Si cuando tú vas al mar y tú miras ese mar, cuando está en marea alta,
ese mar está furioso, ¿cierto? Hay bastantes vientos, se mueve, es fuerte, entras y las olas te golpean, ¿cierto? Si está marea baja, entonces el mar es tranquilo, es sereno. Pero la pregunta es, en alguno de los dos momentos, cuando hay marea alta o cuando hay marea baja, ¿el mar deja de ser mar o permanece siendo mar? Eso es armonía, que permanezca siendo tú quien siempre dices que eres, que tengas la capacidad de permanecer y de ser el ser que fuiste creado para ser, que tu esencia no sea algo que se transforme o se manifieste con respecto a lo que es el balance, por lo menos, ¿cierto? Que no te dejes desbalancear, que no te dejes desequilibrar. Diríamos que eso es parte de lo que es la armonía. La armonía y el equilibrio funcionan igualitariamente. ¿Por qué? Porque yo busco equilibrio dentro de mí, en las áreas en las que yo tengo que empezar a mejorar para empezar a convertirme y expresar eso en armonía. Entonces, hablemos un poco acerca de qué es armonía, ¿cierto? La armonía yo la defino o la categorizo desde la capacidad de que es un estado de paz interior y de plenitud. Cuando tú te sientes armónico, cuando tú tienes una vida en armonía, tú te sientes en paz, sin importar, escúchame bien lo que te voy a decir, sin importar si estás arriba o abajo, tú permaneces, tú eres constante, tú eres quien tú eres. Pero ¿conoces personas acaso por allí que si las cosas van bien son y si las cosas van mal no son? ¿Conoces personas de esas que se dejan afectar por las condiciones y las circunstancias y entonces cuando las cosas no van bien salen fuera de armonía, salen fuera de equilibrio, salen fuera de balance y se vuelve todo caótico? Mira, la primera ley del cielo se llama orden. ¿Qué significa orden? Orden antes que movimiento. Muchas veces tenemos una idea como emprendedores y muchas veces lanzamos todo lo que tenemos con esa idea, pero no tenemos un orden de ejecución. Eso se ve mucho también en nuestra vida espiritual, ¿no? Tienes que tener una armonía dentro de tu vida y para poder tener esa armonía tienes que tener un equilibrio. ¿Qué representa un equilibrio desde el aspecto espiritual? Tienes que tener claros tus definiciones, tus conceptos, tienes que tener claro tu dirección en tus creencias, tu fe, en qué crees, en qué tienes fe. ¿Tienes fe en que es posible para ti o tienes fe en que no es posible para ti? Muchas veces me encuentro con personas y entonces les pregunto yo, voy a poner un ejemplo, voy a tomar a Jenner en este momento y le digo, Jenner, ¿qué es lo que te gustaría lograr? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? Y muchas veces las personas realmente no saben lo que quieren y piensan que saber lo que quieren es decir lo que saben que no quieren. Yo no quiero tener que tener problemas financieros. No quiero tener que vivir esperando a que las ventas se den para que mis necesidades se cubran. Entonces, en lo que yo digo que es lo que no quiero, es donde estoy poniendo todo mi esfuerzo y mi energía, todo mi enfoque, ¿sí o no? Y en donde pongo mi energía y mi enfoque es lo que atraigo. Entonces, si realmente tengo claridad y sé exactamente qué es lo que yo quiero, eso me ayuda a tener armonía en mi vida. Por eso digo que es un estado de paz interior. Permaneces, eres constante, sin importar las condiciones y las circunstancias, tú sabes quién eres. Ahora déjame preguntarte a los que están aquí conectados, ¿vives tú desde un estado de armonía en la que tienes una paz interior constante y permanente? ¿Cuántos de ustedes tienen ese estado de armonía? ¿Cuántos de ustedes tienen ese estado de armonía en el que vives en paz interior constante y permanente? ¿O aún no? ¿O estás trabajando? Porque yo creo que es algo que trabajamos regularmente, porque somos fáciles a dejarnos afectar cuando vivimos desde la perspectiva de balance y equilibrio. Yo te voy a invitar a que evoluciones tu perspectiva de vida en cuanto a tu aspecto espiritual y entonces encuentres balance y equilibrio y lo expreses a través de tu armonía. ¿A qué me refiero con eso? Dios es muy bueno cuando nos cumple, cuando queremos, ¿cierto? Dios es muy bueno cuando tú le pides y te cumple inmediatamente, o te cumple el milagro, o te cumple lo que tú decías, y entonces entras en ese estado de gozo, entras en ese estado de armonía y te sientes pleno. Pero ¿qué pasa cuando no te cumple? Las condiciones y las circunstancias te abruman, te sobrellevan y te dejas llevar por ellas. Y entonces empiezas a decir, no, es que esto no va a funcionar. Y el negativismo empieza a tomar control de nuestra vida. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez que vivas desde esa magnitud?
¿Sí o no? Allí, escúchame bien, allí en ese momento es cuando necesitas vivir en armonía, cuando necesitas conectar con esa vibración más alta dentro de ti, cuando necesitas conectar con ese estado de paz interior y empezar a vibrar en armonía, en paz superior, en plenitud, ¿cierto? Entonces necesitas tener ¿qué? Una conexión muy poderosa con tu ser interno, con tu verdadero yo, con esa persona que realmente no todo el mundo conoce. ¿Cuál versión el mundo conoce de Jenner? ¿Cuál versión conoce el mundo de María José? ¿Cuál versión conoce el mundo de Stanley? ¿Cuál versión conoce el mundo de Dayana? ¿Conoce esa versión transparente desde adentro? ¿O esa es tu propia versión con la que estás todavía batallando, no? Entonces, se trata de encontrar un estado en el que tú fluyas con naturalidad. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? ¿Tú conoces personas tú que vivan en paz permanente? Que tú los miras y las condiciones y las circunstancias están en lo peor y ellos están tranquilos, están en paz. Y tú te preguntas, ¿y cómo hacen? ¿Sí o no? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Conoces de esas personas? Si conoces de esas personas, levanta tu mano. ¿Conoces personas que viven en un estado de paz que tú los miras y dices, y wow, ¿y cómo le hacen? Y entonces tú, vamos, a mí me ha pasado, yo voy y les pregunto, mira, ¿y cómo haces? No, tranquilo que las cosas van a funcionar, tranquilo que todo se va a mejorar, tranquilo que todo va a ocurrir. Y yo te voy a decir una cosa, eso es parte de nuestro proceso de cultivar nuestra fe, ¿cierto? De trabajar en esa fe. Si tú ves esas personas que viven desde ese estado, son personas que tienen un nivel de fe y de creencia tan grande que son inamovibles, que son permanentes. A ese nivel tenemos que llegar muchas veces, ¿no? La armonía podríamos definirla como un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo en armonía, estoy en paz, hay cosas que dentro de mí están buscando estar en equilibrio, ¿cierto? Pero están en movimiento todo el tiempo, porque la vida no es recta, tu vida no es derecha, tu vida tiene subidas y bajadas. Y cuando entonces aprendes a vivir con las subidas y las bajadas, es como si le pusieras un amortiguador a tu vida, ¿sí o no? ¿Tú has visto que cuando vas en el carro y el carro entra en un hueco, dependiendo del tamaño del hueco, el carro vuelve y se sube, pero tu viaje no se hace abrupto, no se hace rudo? Entonces necesitas de pronto ponerle un amortiguador a tu vida para que empieces a vivir como en equilibrio y que empieces a expresar en armonía, a vivir en paz. Ventajas de la armonía, ventajas de vivir en armonía. Nos permite primero que todo, escúchame bien, cuando yo desarrollo una espiritualidad basada en un estado de armonía, en un estado de paz, entonces me permite estar en paz conmigo mismo. ¿No te gustaría tú vivir en un estado de paz contigo mismo pleno? ¿O acaso en ocasiones nos dejamos llenar por todas las condiciones y las circunstancias y nos abrumamos tanto que todo nos molesta? Que nos miren, que nos hablen, que nos digan. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez que te has puesto en esa posición? Levanta tu mano si has estado allí, ¿sí o no? Entonces, el trabajo y el llamado en esta mañana para ti es a trabajar en tu espiritualidad para empezar a buscar ese equilibrio en todos los aspectos de tu vida, en tus relaciones personales, profesionales, en tus finanzas, en tu trabajo, en tus ideas, en tus relaciones, para que empieces a tener un amortiguador para que mantengas en armonía, para que te des cuenta que dentro de todo, todo pasará, ¿no? En la Biblia dice que al final del día todo pasará. No hay nada que permanezca, no hay nada que sea tan malo que sea para siempre, ¿sí o no? ¿Has estado en situaciones difíciles? ¿Has estado en situaciones duras donde sientes, y esto cuándo termina? Pero la verdad es que va a terminar, va a llegar un momento en el que va a terminar. Entonces, lo mismo pasa con las cosas buenas. La felicidad no es algo permanente, es algo temporal. Todo en la vida también pasará. Entonces, el punto está en que hay una frase que a mí me encanta mucho y la dice en la Biblia y dice, Jesucristo dice, y al final todo estará bien. ¿Escuchaste bien? Y al final todo estará bien. Entonces, si aún no, las cosas no están bien, es porque aún no es el final. Escúchame bien, si las cosas aún no están bien, es porque aún no es el final. ¿Qué significa eso? Que esto también pasará. Al final llegaremos a estar bien. Tienes que seguir en tu proceso de crecimiento, en tu proceso de desarrollo. Entonces, cuando una de las ventajas de la armonía es que nos permite estar en paz con nosotros mismos. Yo no puedo pretender que las cosas fuera de mí estén bien, pero adentro vivo un infierno. ¿Me hago entender?
¿Te ha pasado alguna vez que todo quieres aparentar que afuera está bien, pero adentro estás viviendo un conflicto constante y permanente? Primero tienes que estar en paz adentro. Tú puedes tener tu conflicto permanente y constante adentro, pero estar en paz. ¿Sí o no? Porque sabes y tienes la certeza que al final todo va a estar bien, que eso también pasará. No hay nada que sea tan permanente en nuestras vidas que nos lleve hasta el final. Solo te va a llevar hasta el final, ¿qué? Lo que tú estés dispuesto a asumir en tu vida. Cuando tú confrontas las condiciones y las circunstancias. Mira, cuando yo estaba creciendo, alguien me dijo un consejo y me dijo, usualmente nos dejamos abrumar y afectar por los problemas, ¿cierto? Los problemas nos confrontan, nos chocan y entonces nos abrumamos, nos estresamos, nos llenamos de rabia, nos llenamos de frustración. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque estamos viendo los problemas desde una sola perspectiva, en una sola dirección. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Cuando tengas problemas, Fabio, detente, para por un momento. Este es un problema, escúchame bien, este es mi problema. Si yo miro este problema solamente desde esta perspectiva, solamente veo una solución, ¿sí o no? Pero si yo me detengo, miro el problema y me salgo de esa perspectiva y le doy la vuelta al problema, empiezo a ver otras perspectivas, otras posibilidades, otras vistas, otras opciones. ¿Y eso qué se llama? Empiezo a buscar equilibrio y empiezo a vivir en armonía. Empiezo a contemplar el aspecto de que si es un problema, por eso se llama problema, porque tiene solución. ¿Sabes cuál es el único que todos llamamos problema, que no es problema, que no tiene solución? La muerte. La muerte no es un problema. La muerte es algo seguro, algo fijo. Entonces no es un problema y no tiene solución porque a todos nos llega. Nacemos para morir. La pregunta para ti, para mí, ¿estás preparado para reconocer que naciste para vivir y eventualmente tienes que morir? Entonces asegúrate de realmente vivir. Vivir desde la magnitud de buscar esa armonía, esa paz interior. Hay desventajas en la armonía también. Hay desventajas en la armonía también. Mira, dice Marta aquí, es buscar solución, no ser otro problema. Totalmente de acuerdo. En la ecuación de la vida, en el juego de la vida, ¿qué papel juegas? ¿Juegas el papel de la solución o juegas el papel del problema? ¿Qué papel estás jugando? Tal vez esa es una muy buena pregunta. Gracias, Marta, por eso, porque me acabas de dar una pregunta. A mí me gusta escribir preguntas, ¿no? A mí me gusta cuestionarme. Y entonces yo tengo una lista de buenas preguntas y ahí coloco ese tipo de preguntas. En el papel o en el juego de la vida, ¿qué papel juego? ¿Juego el papel del problema o juego el papel de la solución? Porque eso dice cómo tú te ves, ¿no? Ahora, sigamos y reconectemos con esta lección. Estamos hablando de desventajas de la armonía. Sí hay desventajas de la armonía. Cuando vivimos en una armonía que no es de un estado de paz completo, podemos caer en el conformismo. ¿Me hago entender? Nos conformamos con lo que pase. Vivir en armonía, tener un estado de paz no significa que yo me conformo con lo que está sucediendo. Conformarme significa que yo me siento. Conformarme significa que yo me siento a gusto con lo poco o nada y me siento tan a gusto que no quiero mejorarlo. ¿Sí me hago entender? ¿Y eso cómo se llama? Zona de confort. Cuando te conformas, estás en una zona de confort. Cuando te ajustas, cuando te sientes tan a gusto ahí donde estás, ahí es donde tienes que empezar a moverte. Entonces, la armonía, si no tengo un concepto claro, si no manejo el concepto de que necesito estar en constante movimiento, esa armonía se puede estancar y me puede poner en un estado de conformismo. Necesitas tener la capacidad de mantenerte en movimiento, de accionarte. La armonía no significa que me detengo, significa que encuentro un estado de paz, un equilibrio dentro de mis condiciones y mis circunstancias, dentro de lo que yo siento y lo que yo vivo, que me permita mantenerme en movimiento. Dejo de ver las cosas negativas y empiezo a verle el lado amable. Dejo de ver el problema desde una perspectiva y empiezo a buscarle otras vistas, empiezo a buscarle otras soluciones. Déjame te pregunto algo ahí, a ti donde estás, allí. Estoy seguro que de las personas que estamos aquí conectados en esta mañana, todos, a una gran magnitud o a una menor magnitud, tenemos problemas. La pregunta es, ¿y cómo estás viendo tus problemas? ¿Desde qué perspectiva estás viendo tus problemas? ¿Estás viendo tus problemas como que no tienen solución o estás buscándole la solución a tu problema desde otras perspectivas? Ahora, hablemos un poco de equilibrio para que tengas claro este concepto. Te dije que la armonía es ¿qué? El conjunto de vivir en equilibrio dentro de mí. Ahora bien, el equilibrio es tener la capacidad
de tener un estado dentro de las distintas partes de nuestro ser que se encuentren en armonía. En tu vida, en este momento, ¿dónde tienes desequilibrio? ¿En tus relaciones? Una persona, digamos, hablemos un poco acerca del concepto y del concepto de libertad de expresión y de libertad de ser y cómo culturalmente muchas culturas viven desde la magnitud de que está bien que un hombre tenga muchas mujeres, ¿cierto? Entonces, si hablamos desde esa magnitud, ¿hay equilibrio allí? ¿Hay equilibrio en el que un hombre tenga muchas relaciones con varias mujeres a la misma vez? ¿O hay un desequilibrio? ¿Puede haber armonía en eso? No, ¿cierto? Entonces, lo que te está diciendo es que emocionalmente, sentimentalmente, culturalmente, como ser humano, desde el principio de mis valores y principios, necesito buscar ese equilibrio para poder empezar a vivir en armonía. No significa que para poder encontrar esa armonía o ese equilibrio tengo que tener una sola relación. Tal vez no necesitas tener ninguna relación, ¿cierto? Necesitas primero tener una mejor relación contigo mismo. Das de lo que tú eres. Atraes a tu vida no lo que tú quieres, atraes a tu vida lo que tú eres. La pregunta es, ¿sabes tú quién eres? Porque para poder encontrar y saber quién eres, necesitas tener ese equilibrio. En tu aspecto espiritual, tienes que hacer el viaje interno de reconocerte, de saber tus dones, talentos, habilidades, valores, principios, defectos. ¿Cuáles son esas áreas en mi vida en las que yo me reconozco y yo ya sé quién son? Yo ya sé quién soy. No necesitas que alguien venga más a decirte, Jessy, es que tú no eres bueno en esto. No, yo ya lo sé. Yo sé en las cosas que yo soy bueno y en las cosas que no soy tan bueno. Y en las cosas que no soy tan bueno, entonces me apalanco, me apoyo, busco a Jenner, que es bueno en lo que yo no soy tan bueno, y entonces empiezo a crecer y a vivir desde otra magnitud. Eso es equilibrio, tener la capacidad de mantener estabilidad emocional y mental. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? Si estás aquí conectado, te invito a que lo copies. ¿Qué es equilibrio? Es tener la capacidad de mantener estabilidad emocional y mental. Que lo que siento se alinee con lo que pienso. ¿Escuchaste bien? Que lo que siento se alinee con lo que pienso. Y entonces empiezo a vivir en armonía porque ya empiezo a vivir desde una magnitud en la que yo reconozco mis posibilidades, mis oportunidades, mis dones, talentos y lo que yo puedo conseguir, lo que yo puedo lograr. La pregunta es, ¿ya estás allí? ¿Ya estás allí? ¿Ya sabes? Entonces, ¿tienes ese equilibrio entre lo que sientes y lo que piensas? Porque a veces pensamos una cosa, pero sentimos otras, ¿no? La era de la tecnología nos ha llevado al punto, porque yo sé que todos somos culpables de una u otra forma. Escúchame lo que te voy a decir. Si yo le mando un mensaje, si resulta que hoy se me murió mi perro, voy a ponerte un ejemplo, hoy se me murió mi perro, que no lo tengo, se me murió el perro, y resulta que ya Jenner me manda un mensaje, y entonces yo le digo, le contesto un mensaje de texto y me dice, ¿cómo estás hoy? Jenner no sabe que se murió mi perro y yo le digo estoy bien y le mando una carita feliz. ¿Estoy siendo equilibrado y armónico con lo que pienso y con lo que siento? No. Y a todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces en el día mandas un emoji, una carita feliz, una manito así, pero realmente lo que sientes dentro de ti es diferente? Yo creo que entonces nos estamos viendo limitados. Yo necesito que tú trabajes para que te encuentres ¿qué? Tu armonía. Está bien decir que no estás bien. Está bien decir que te sientes mal. Está bien decir que te duele. Yo recuerdo que cuando estaba creciendo y cuando estábamos culturalmente siempre decían que los hombres no lloran. ¿Sí o no? Los niños no lloran, los hombres no lloran, los hombres son berracos, los hombres. Pero no, llorar no está mal. Llorar no es de personas débiles. Al contrario, para mí, llorar es de personas fuertes. Personas que son capaces de expresarse, dejarlo salir, que no se limitan. Así hay un equilibrio. Cuando yo soy capaz de vivir desde esa plenitud, desde esa capacidad de tener un estado mental y emocional en armonía, la vida cambia, la vida se transforma. Mi llamado para ti en esta mañana es que te empieces a confrontar, que te empieces a llevar a ese concepto. ¿Y dónde necesito equilibrio en mi vida? ¿Y en dónde estoy viviendo en armonía? Dos preguntas totalmente diferentes. ¿Qué te estoy diciendo? Si eres capaz de reconocer un área, un aspecto en tu vida donde vives en armonía, yo te invito a que profundices.
para que vayas a ver qué es lo que permite, qué es lo que dentro de ti está equilibrado para que te permita vivir en armonía en ese aspecto. Ahora, la otra pregunta, ¿qué áreas de mi vida necesitan equilibrio? Porque en esas áreas todavía no vives en armonía. Entonces, ¿qué áreas de mi vida necesitan estar equilibradas? ¿Dónde necesito trabajar en ese equilibrio? Olvídate del balance por un momento, porque el balance es una batalla interminable. ¿O cuándo has visto una balanza que se queda quieta? Yo no he visto una balanza que se quede quieta. Las balanzas siempre están en movimiento. Parece que se quedan quietas y en ocasiones se ponen igualitas, pero de repente empieza otra vez. Porque hasta el mismo viento desequilibra esa balanza, la pone en un desbalance, ¿cierto? Entonces, no busques balance, busca equilibrio, busca armonía en tu vida. Transforma tu concepto, evalúate, confróntate. Ahora, ¿cuáles son las mayores ventajas del equilibrio? Nos permite tomar decisiones de manera o más clara y objetiva. Cuando yo estoy equilibrado, yo sé entonces de qué estoy hecho, cuáles son mis componentes, mis dones, talentos y habilidades, y tengo la capacidad de saber cómo voy a responder, y entonces tomo decisiones más acertadas. Tengo veracidad, no dudo. Cuando yo tengo la capacidad de encontrar equilibrio y armonía en mi vida, abandono la duda. Y hablando de duda, ayer tuve se me adelantó un entrenamiento que tenía que hacer a las 9, se me adelantó y no pude hacer el live, pero te voy a dar el live el sábado. Estate pendiente porque te voy a invitar para que te conectes el sábado a un live de 30 minutos para hablar sobre la duda, el poder de la duda, porque hay poder en la duda. ¿Poder para qué? ¿Para lograr o no lograr? No lo sé, pero lo vamos a hablar. Entonces, no dejes que esa duda te inunda. Ahora, desventajas del equilibrio. Si nos enfocamos demasiado, si ponemos demasiado énfasis, demasiado apoyo, demasiada visión en cómo me equilibro en la vida, podemos caer en actitud de rigidez. ¿Y qué es rigidez? Que tiene que ser así, que tiene que funcionar así. Y entonces perdemos un concepto que es el de flexibilidad. Yo tal vez hoy no estoy totalmente equilibrado en un área de mi vida, pero eso no significa que me tenga que detener hasta que sea como debe ser. Yo puedo seguir avanzando, yo sí puedo seguir mejorando. ¿Cómo se ve eso en nuestra relación espiritual? ¿Cómo se ve esa relación de rigidez? Que yo quiero que es que hoy me cumpla Dios el milagro, que hoy ocurra lo que yo quiero que ocurra. ¿Cuántas veces has escuchado personas que dicen, yo le pido una señal a Dios y Dios me la da? Bueno, yo honro y valoro a esas personas porque a mí me gustaría tener esa magnitud de decir, yo le pido una señal a Dios y Dios me la da. A mí me cuesta más trabajo, a mí me cuesta esperar más tiempo, pero no por eso me detengo, ¿cierto? Malo dice, sí, pero depende a quién se le diga, a quién uno no siente bien, hay que ver a quién y en armonía mi paz está en mi casa, en mi oración, en mi esposo, en mis hijos, y allí salgo al mundo. Nuestros pensamientos forjan nuestro destino, claro que sí. Depende de lo que yo siento, es lo que yo pienso y lo que yo expreso. Expresas lo que piensas, expresas lo que sientas, buscas equilibrio y armonía en tus sentimientos y en tus pensamientos. Y allí está, ¿no? Ahora, el equilibrio se refiere a la capacidad de mantener esa estabilidad emocional y mental en situaciones fáciles o difíciles. ¿Cuándo buscas un equilibrio? ¿En situaciones fáciles o difíciles? En las situaciones difíciles, porque en las fáciles tu cuerpo ya lo haces en automático. Buscas equilibrio en las situaciones difíciles, que tus sentimientos y tus pensamientos estén alineados para que puedas expresarlo con armonía, para que puedas expresarlo con paz, con tranquilidad, para que no te sientas afectado. Entonces, el llamado para ti y para mí el día de hoy es a que te confrontes, a que hagas el viaje hacia adentro, mires en tu vida en qué áreas tienes armonía, en qué áreas necesitas equilibrio y dónde puedes empezar a trabajar, porque todos tenemos áreas donde podemos mejorar, ¿sí o no? Y esa espiritualidad va a empezar a tomar fuerza, va a tomar control. Por eso yo veo muchas personas, tengo varios amigos que conozco y que distingo que viven desde un nivel espiritual profundo. ¿Y cómo se ve ese nivel espiritual profundo? Viven en paz total, viven tranquilos. Las cosas no van bien y están bien. ¿Pero cómo le haces? Porque no me detengo, porque mantengo en movimiento, porque entiendo que esto también pasará. Porque si las cosas no están bien, es porque aún no es el final. Al final todo estará bien. Si tú meditas en esas frases, si tú meditas en esos conceptos, tal vez tu perspectiva de cómo ves el mundo, cómo ves las condiciones y las circunstancias empiecen a tomar otra forma, porque te empiezas a enfocar en la solución en lugar de simplemente ver el problema en la misma dirección.
Hoy te invito a que te des el proceso y el llamado a evaluarte, a confrontarte, a mirarte desde adentro, porque eso afecta todo lo que haces. Si yo no tengo una armonía y un equilibrio espiritual dentro de mi ser, ¿cómo crees que le voy a hablar a mi próximo cliente? ¿Cómo crees que le voy a vender el próximo producto? ¿Cómo crees que voy a afrontar la próxima condición o circunstancia que se presente en mi vida? ¿Cómo crees que voy a afrontar el próximo problema? No con la mejor actitud, no con los mejores resultados, no con la mejor disposición. Yo te invito a que trabajes en tu espiritualidad, a que te confrontes y mires dónde estás operando desde la armonía, dónde necesitas equilibrio y cómo puedes continuar en este viaje de crecimiento. Señoras y señores, les aprecio, les valoro significativamente, que tengan un excelente resto de día, que este fin de semana sea un fin de semana de acción. Escúchame bien, de acción, de hacedor. Si trabajas para una compañía y el fin de semana tienes el tiempo libre, es tu tiempo para crear tu imperio, es tu tiempo para construir lo que tú quieres. Si eres emprendedor, ya lo hemos dicho muchas veces, el emprendedor no tiene días de descanso. Hasta que no conviertas ese emprendimiento en empresa, tú te comprometes, tú le inviertes, tú le das con toda. También necesitas tener ese balance, ese equilibrio, esa armonía en tus momentos de descanso. Tú sabrás cuándo tú tienes esa intuición dentro de ti para empezar a descansar y darte esos momentos de descanso. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, se les quiere, se les valora, se les aprecia infinitamente. Te invito a que no dejes pasar por sentado lo que hablamos el día de hoy. Tal vez esto pueda marcar una gran diferencia en tu vida. Si estás aquí conectado, conectada, abre esa cámara, dame una sonrisa gigante. Vamos a sonreírle a la vida, porque hoy es un día en el que también ganas. A la 1, a las 2, a las 3, dale con fuerza, con todas las ganas, amigo y amiga. Eso es, señoras y señores, se les quiere, se les valora, se les aprecia infinitamente. Nos vemos pronto. Les mantengo informados en el chat para que se conecten mañana al live. No sé a qué hora lo haga, pero lo hago. Te lo cumplo, créeme que te cumplo. Soy una persona que cumple lo que dice. Nos vemos mañana, que tengan un excelente resto de día y que sigan ganando, rompiéndola. Vamos, un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Chao, chao.